¿Qué tal, queridos amigos? Aunque algunos no quieran verlo, aunque algunos no quieran darse cuenta, aunque algunos lo nieguen, las caravanas que ha organizado el movimiento Frena se van a dar a partir de hoy sábado y mañana domingo en todo el país, y prácticamente se cubrirá así el territorio nacional de protestas. ¿Cuál es el motivo de la protesta? El hecho de que los niños con cáncer todavía no tengan a su alcance medicinas. Esto es una terrible felonía contra las criaturas enfermas, porque no solamente faltan medicinas para los niños con cáncer, sino también para los que tienen otras enfermedades. También se levanta un SOS, un SOS por el pueblo de Cuba, un pueblo que ha sido durante muchos años motivo de grandes discusiones. Pareciera que se dividen en dos: los que creen en la revolución cubana y los que no. Los que creen en los beneficios que ha traído la revolución cubana en educación, salud y deportes, y los que siguen insistiendo en que el costo ha sido tan alto como el de la represión, la ausencia de libertad de expresión y la prolongación de un régimen que ahora, bajo el gobierno de Manuel Díaz-Canet, no resuelve los problemas ingentes de la población. Un drama que se está acelerando rápidamente con el tiempo. Y un SOS también por México, porque por desgracia México está cayendo en estas mismas actitudes autoritarias y populistas. Cuando un presidente habla de que es el descorchador, el destapador por antonomasia, y presenta sus corcholatas de Morena con rumbo a la sucesión presidencial en 2024, o quiere quemarlos para tener pretexto así y prorrogar su mandato en contra de todas las normativas, o bien busca insistir en que el dedazo se ha convertido en destapador. Ahora no es un dedo, sino toda la mano, haciendo las veces de destapador de botellas. De las botellas con las que adormece a muchos de los seguidores de la Cuarta Transformación. Por tanto, es importante que la voz de todos se levante. Es importante que se sumen muchos a las caravanas, porque realmente no se trata ya de apoyar a un movimiento que es, sin duda alguna, el movimiento civil que más se ha desarrollado en los últimos años, en los últimos sexenios en la historia de México, sino que además es un movimiento civil que no tiene inclinación partidista, aunque quieran colocarla algunos que no saben de qué va la cosa. No tiene tampoco derecho de exclusividad sobre algunas mentes. No es tampoco selectivo. No caben nada más los conservadores. Caben los conservadores, caben los que están en medio, caben también los liberales, como es en mi caso, que creemos en distintas cosas en cuanto a la formación que recibimos desde niños, pero que estamos ciertos de algo que es superior a cualquier diferencia ideológica: la conciencia a favor de la gran patria mexicana, la conciencia sobre los intereses colectivos, la importancia de detener a las bestias que quieren imponerse sobre el derecho, la constancia de que no podemos admitir bajo ningún concepto que los viejos zapotecmas se revienten por el capricho de un solo personaje que insiste en dañar hasta lo más hondo al pueblo mexicano. Dañarlo es manipularlo. Manipularlo es sencillamente acorralarlo. Y es esto lo que no queremos para nuestro país. Va a ser un fin de semana agitado, pero un fin de semana también con una enorme conciencia. Se va a apoyar también a un líder opositor, a Gilberto Lozano, quien está siendo
procesado en Nuevo León por instrucciones de la Fiscalía General de la República, que oye los cantos de sirena de los AMLovers, de los adoradores de Andrés Manuel y del propio presidente en funciones, que busca la manera de acallar a sus opositores, igual que como lo ha hecho Maduro, por ejemplo, en el caso de su principal opositor, que permanece en la cárcel, supuestamente por sedición, cuando lo único que hizo fue manifestarse, creyendo que podría hacerlo con la libertad que es un valor universal, y fue a caer en prisión sin que hubiese roto una sola ventana, sin que hubiera convocado a las Fuerzas Armadas a un golpe de Estado, sin que hubiera hecho nada de esto. Ahora se quiere imputar a los que no estamos de acuerdo con el régimen actual a que seamos motivos de querellas precisamente por ejercer nuestra libertad de expresión. No queremos ningún tipo de violencia en contra de las instituciones. Queremos una revolución pacífica, una de a de veras, no como la que nos anunció la Cuarta Transformación, sino una revolución en la que de verdad modifiquemos el estado de cosas, modifiquemos al sistema político mexicano, que es realmente la gangrena de nuestra nación. No un partido, aunque hay un partido específicamente señalado como devastador, que es Morena, sino también a todos aquellos actores políticos que antes y después de cada alternancia han hecho carroña de los ideales y de las normas para convertirse en sopilotes que vuelan encima de las cabezas de millones de mexicanos que lo único que quieren es justicia, libertad, salud, educación, valores que debieran ser universales y valores que desgraciadamente han sido aplastados por el afán enloquecido de combatir a la corrupción del pasado, como dice López Obrador, destruyendo las estructuras que permitían, por ejemplo, el abasto de medicinas, por ejemplo, la posibilidad de contar con programas sociales que sirvieran como guarderías infantiles, por ejemplo, para tratar de acceder a los servicios de salud, por ejemplo, para evitar que se administrara mal la pandemia y tengamos ahora un recuento real de cerca de 1 millón de muertos, no de los 236,000 de los que habla la Secretaría de Salud. Ojalá que la petición de ese juez que valientemente ha dicho que debe iniciarse proceso contra Jorge Alcocer, el secretario de Salud, y contra el señor Arturo Herrera, ex secretario de Hacienda, por precisamente la forma en que manejaron la pandemia, ocultando las cifras reales de la misma a través de ese títere Hugo López-Gatell, bien llamado el Doctor Muerte. Sean tomadas en cuenta las peticiones del juez para que se inicie la querella correspondiente y vaya a tribunales. Porque no es posible que los malos funcionarios, los titireteros de Andrés Manuel, se salgan con la suya ante el dolor de millones de mexicanos. Y lo digo ahora que falta una semana para la famosa consulta sobre los actores políticos del pasado, que ya ha reventado ahora. Ha reventado a pesar de que fue una de las banderas de López Obrador desde antes de las elecciones. Claro, cuando era muy fácil hacer demagogia con la carroña del pasado, porque ahora la carroña es él, la que nos está invadiendo, la carroña que convoca a los buitres para que devoren no solamente a la institución presidencial, sino al sistema político mexicano. También hay carroña del otro lado de la mesa. Por una parte, los mexicanos somos la carroña del sistema. Por otro lado, el mismo sistema es la carroña
del pensamiento universal. Esto que parece un juego de palabras, no lo es tanto si lo analizan, porque México se ha convertido ya en una nación en donde se habla que no hay libertades, en donde se señala al populismo como una de las fuentes del mal más absoluto, en donde desgraciadamente se dice que los mexicanos estamos profundamente divididos y encontrados a causa de un mandatario felón que lo único que hace es precisamente cada mañana hacer lo posible porque la división entre los mexicanos aumente, para despreciar a los que él llama adversarios y perseguirlos hasta el fondo de la ignominia. Yo estoy esperando que me llegue el turno para así sentirme bien con mi conciencia, porque prefiero tener la conciencia libre que mantenerme a la saga, callándome la boca como quisieran algunos, que me lo escriben todos los días, porque no pueden entender, ni pueden razonar, ni pueden arguir con debates nada que pueda opacar los argumentos que manejamos en contra de la Cuarta Transformación. No hay nada. Si yo les pido argumentos, me contestan con injurias. Si yo les pido razonamientos, me contestan con bajezas. ¿Es esta la forma de defender al estilo de Jesús Ramírez Cuevas a favor de una tal Ana Elizabeth García Vilchis, ahora la vocera de las mentiras, que haciendo pareja con Ramírez Cuevas, lo único que entrañan es una profunda debilidad humana por la codicia política? Y esto es lo que alienta a Andrés Manuel. Esto es lo que se habla en las mañaneras. Por eso es necesario salir a la calle otra vez. Por eso es indispensable alzar la voz. Por eso es utilísimo que nos unamos los mexicanos como siempre lo hemos estado y no como nos quiere dividir López Obrador, para que con rencores a flor de piel choquemos unos a otros como ferrocarriles de alta velocidad, como los que se inauguran en China, no como los que abandona a su suerte el señor López Obrador, como el tren de la Ciudad de México a Toluca, que es realmente una estructura mortuoria que nos avergüenza a todos, mientras construye un tren Maya que está suspendido en 5 de sus tramos por órdenes judiciales. Tiramos el dinero, lo desperdiciamos a nuestras costillas, y así lo hace el gobierno de López Obrador, a nuestras costillas, de acuerdo a lo que pagamos en impuestos cada vez que cargamos gasolina, cada vez que vamos al supermercado. No se diga en las declaraciones anuales de impuestos nada más, sino cada vez que hacemos cualquier tipo de transacción, estamos pagándole al gobierno por ello. Y este gobierno no responde. Simple y sencillamente ha agotado todos los fondos de contingencia. Está agotando las reservas de nuestro país. Está endeudando a México como ningún otro presidente había endeudado a México. Nos está dejando en la miseria. Y aún así pretende que nos callemos la boca, amedrentando a quienes han convocado a la caravana que inicia hoy en algunas partes del país y seguirá mañana en otras, como demostración fehaciente de que México no está con los brazos cruzados, como tanto hubiese querido López Obrador para prorrogar su mandato. Lo siento, no me van a callar, y lo digo hoy y siempre, pero con mayor fuerza hoy, con cero cobardía.